Nos da mucho gusto que continúen con nosotros aquí en Spanish Public Radio desde las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México en Chicago. Ahora vamos a compartirles una interesante entrevista con Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral de México, sobre la credencialización de los mexicanos que residen en el extranjero, esto con miras en las próximas elecciones presidenciales del vecino país del sur. Consejero Andrade, bienvenido. Hola, Salvador, buenos días. Hola, ¿qué tal, consejero Andrade? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias, Salvador. Es un placer para mí. ¿Puedo hablar de tú? Claro que sí, por supuesto. Gracias. Gracias. No, pues le decía que es un placer que poder platicar con usted esta mañana sobre la credencialización de mexicanos que viven en el exterior. Lo que le iba a preguntar, ¿por qué es importante que nosotros como mexicanos que estamos fuera de nuestro país solicitemos esta credencial y qué beneficio nos traería? Sí, cómo no, Salvador. Mira, fíjate que a partir de la reforma legal de 2014 se inicia el proceso de credencialización de los mexicanos allá en Estados Unidos. Esta credencial del INE es la credencial que utilizamos aquí en México para identificarnos, además de que sirve también, por supuesto, para votar. Pero es nuestra cédula de identidad nacional, la que tenemos en México es la credencial del INE. Entonces, a partir de 2014, se dijo que una de las razones por la que los mexicanos no habían votado en las elecciones presidenciales en México, los mexicanos que estaban viviendo en Estados Unidos, era porque o ya no tenían la credencial del INE o nunca la habían tenido o la habían perdido o había perdido su vigencia. Entonces, que era necesario para poder tener mayor votación de estos paisanos que pudieran sacar su credencial allá en Estados Unidos. Entonces, a partir del 9 de febrero del año pasado, ya después de que hicimos un acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los consulados de México en Estados Unidos se puede tramitar esta credencial del INE. Es una credencial gratuita y es una identificación pues que es muy útil. Por supuesto, cuando ellos pueden venir a México para identificarse en todos lados, pero también ya para identificarse allá ante algunas autoridades de Estados Unidos. Cada vez es más reconocido este medio de identificación allá. Entonces, bueno, por eso en principio es importante tener la credencial porque les va a servir si vienen a México, porque sirve para tenerla en Estados Unidos, pero lo principal para nosotros pues es que va a servir para votar. Y esto creo que es lo más trascendente de este proyecto, que los mexicanos que están allá sigan participando en México en cuestiones políticas. A veces, como tú sabes, esto se cuestiona mucho de por qué, si esto es importante, si vale la pena, si van a ser tomados en cuenta o no. Y bueno, la verdad es que ya el voto cuenta en México, las cosas han cambiado y la única forma que yo veo para que estos mexicanos sean tomados en cuenta verdaderamente es que puedan votar, que los tomen en cuenta los partidos políticos, los diputados, los congresistas, y así puedan tener una mayor vinculación con México. ¿Qué tenemos que tener para poder solicitar esta credencial de elector en el extranjero? Sí, cómo no. Mira, es una identificación con fotografía. Esta puede ser cualquier identificación que se tenga, ya sea americana o una identificación mexicana, la que sea que tenga fotografía y nombre. Un comprobante de domicilio que acredite que se está viviendo allá en Estados Unidos y el acta de nacimiento. Si se tuviera, por ejemplo, la matrícula consular, ya nada más necesitaríamos la matrícula consular y el acta de nacimiento y el comprobante de domicilio, es decir, se puede ser la matrícula consular, puede hacer las veces de identificación y además de comprobante de domicilio, y ya nada más necesitaríamos el acta de nacimiento. Mencionaba usted que esto lo podemos solicitar en los consulados de México en Estados Unidos o en el exterior. Así es, en los consulados de México en Estados Unidos o en el exterior, en cualquier otro país en donde estén las oficinas de los consulados. Aquí fíjate que es importante decir que también ya se está tramitando en los consulados móviles.
que como tú sabes son los consulados que se acercan a las comunidades donde están viviendo nuestros paisanos, ya en sábados y domingos, en donde se reúnen en las iglesias o en algún lugar público. Ahí van los servicios del consulado y ahí también se puede tramitar la credencial del INE. Entonces, si ellos no pueden trasladarse al consulado, habría que esperar a que llegue el consulado móvil y ahí se puede tramitar la credencial. ¿Tienen algunos datos ya hasta ahora de cuántas solicitudes han tenido ya durante esta presente campaña para que los mexicanos se obtengan esta credencial de elector? Sí, cómo no. Sí, fíjate que el total de trámites que tenemos ya en los consulados de México en el exterior son 227,000 trámites, los que ya se han hecho a partir del 9 de febrero. Estamos a punto de cumplir un año de que inició este programa. Y concretamente en el Consulado de México en Chicago ya se han tramitado 24,250 credenciales para votar. Esto creo que es importante porque la ciudad de Chicago es la segunda ciudad en Estados Unidos en donde más se han tramitado las credenciales. Esto quiere decir, bueno, pues que hay interés de nuestros paisanos para tener su credencial. Yo creo que falta difundirla a lo mejor un poco más porque creo que sí tendríamos que tener mejores números en este aspecto, pero creo que el programa va bien. Y es importante también señalar que de estas credenciales, ya que una vez que se le entregan al ciudadano, esta credencial ya no hay que ir a recogerla al domicilio, al consulado, sino que va a llegar directamente al domicilio del ciudadano. Y aquí es importante que una vez que la reciba se pueda activar la credencial. ¿Cómo se activa? Sí, cómo no. Es como una tarjeta de crédito. Te va a llegar a tu domicilio, va a ir el servicio de mensajería, ahorita es Estafeta, es que está entregando las credenciales. Y una vez que ahí en el sobre vienen las instrucciones de cómo activarla. Se tiene que hacer una llamada por teléfono, se va a verificar pidiéndole un número al ciudadano, que es el número que le dan en el consulado cuando hace el trámite, es el número de folio, se le llama. Y con esto el ciudadano va a dar ese número y se va ya a tener por activada la credencial. Es importante activarla porque esto nos garantiza de que sí fue entregada al ciudadano que hizo el trámite en el consulado. Para nosotros ya como no se le da en persona ni va él a ninguna oficina, nosotros con esa llamada, una vez que se activa, ya tenemos la certeza de que sí le llegó al ciudadano que hizo su trámite en el consulado. ¿Hay alguna fecha límite para solicitar para soltar la credencial y poder votar en las próximas elecciones presidenciales? Bueno, la fecha límite sería hasta el mes de marzo de 2018 para poder sacar la credencial y votar en las elecciones presidenciales. Después de esa fecha, al término del mes de marzo, se hace, digamos que un corte de la lista de votantes y ya no podría votar, digamos, si se inscribe después de ese mes de marzo. Todavía nos queda poco más de un año, creo que estamos a tiempo, pero sí vale la pena recordarle a los mexicanos de allá que es importante que tramiten su credencial. Le iba a preguntar, ¿es nada más para elecciones presidenciales o también puede ser para elecciones estatales o legislativas? Sí, Salvador, esto también es muy importante. También se puede votar para elecciones para gobernador y en este año, en 2017, el próximo 4 de junio, se van a celebrar dos elecciones muy importantes en estados de aquí de México. Uno es el Estado de México, que como tú sabes es el estado pues que tiene la lista de votantes más grande en México. Es un estado muy importante. El estado de Coahuila, un estado fronterizo también muy grande. Estos dos estados permiten la votación desde el exterior. Ahorita tenemos justamente la inscripción de los mexicanos nacidos en el Estado de México o en Coahuila, o que sus padres hayan nacido en el Estado de México o Coahuila, que pueden participar y que pueden votar desde allá, desde Estados Unidos. Durante una elección, ¿cómo es el proceso de votación y cómo las personas pueden estar seguras que sí, que su voto va a ser contado y que pues va a ser tomado en cuenta? Sí, cómo no. Mira, el mecanismo de votación que tenemos ahorita para el Estado de México y para Coahuila, y que es el que se ha utilizado ya desde el año pasado en las elecciones locales, es un mecanismo de voto postal.
¿Esto qué significa? Una vez que se tenga la credencial o incluso teniendo una credencial del INE que fuera anterior o una credencial del IFE, se puede entrar a la página de nosotros, del INE, podrá encontrar el vínculo para poder hacer el trámite para votación. Se llena un formato, en el formato se van a pedir algunos datos del mexicano que está viviendo allá, ese formato se envía electrónicamente a México y ya aquí se le tendrá por inscrito en la lista de votantes, ahora en este caso del Estado de México y de Coahuila. Y desde el Estado de México y de Coahuila, ya más cerca de la votación, días antes de la votación, se le va a mandar una boleta en un sobre postal. Aquí él va a recibir la boleta, todo esto es gratuito, se recibe la boleta, se emite el voto, se vuelve a meter en el sobre y se envía con porte pagado al Estado de México y Coahuila. Ya cuando llegan estos votos, aquí es muy importante porque se hace una especie de casilla como la que tenemos normalmente en las votaciones aquí en México y ahí va a haber representantes de partidos políticos que están pendientes de abrirse, de cuando se abran estos sobres, se abren en presencia de todos, de cada uno de los representantes. Ellos verifican que sea una persona que esté en esta lista para votantes desde el extranjero, verifican para quién se emite el voto, para qué partido político o candidato, y ahí se le suma ya a ese candidato ese voto y se guarda. Eso le da certeza, por supuesto, a los ciudadanos de que su voto va a contar. Todos los partidos están pendientes para que se cuente bien y que, bueno, pues ese entra a la suma ya total de votos del candidato por el que van a votar. Muy bien. Es importante que votemos desde el extranjero para gobernantes o presidente acá en México. Pero, por ejemplo, ¿cómo sabemos, cómo nos enteramos de quién está contendiendo? Porque los partidos políticos pueden hacer campaña en el exterior. Sí, fíjate que esto es importante. Creo que ya las redes sociales nos ayudan mucho para que se haga llegar el mensaje de cada candidato a los votantes en el exterior. Esta creo que va a ser una forma en la que se van a utilizar estas redes sociales para que puedan llegar los mensajes que quieran emitir los candidatos y los partidos políticos. No está permitido hacer campaña, pero seguramente sí, por ejemplo, reuniones privadas de los candidatos que pudieran tener con alguna comunidad de mexicanos allá en el exterior. Lo que no se puede hacer, digamos, es propaganda en las calles, mítines políticos en las plazas públicas, contratar medios de comunicación en Estados Unidos. Eso es lo que no se puede hacer, pero como tú sabes ya ahora con las redes sociales y teniendo pues más ubicada, digamos, a la comunidad mexicana que está viviendo allá, creo que sí va a haber posibilidad de que estos mexicanos se enteren quiénes son los candidatos y en su momento pues decidan por quién votar. Para el Estado de México solamente hay campañas de gobernador, es decir, no hay otro cargo que se elija ahora salvo el de gobernador. Entonces ahí, bueno, pues habrá, 5 candidatos y ahí se podrá determinar pues cuál es el candidato que más les convence. Y en el caso de Coahuila también hay elecciones de diputados, pero no se puede votar desde el extranjero para diputados, solamente para gobernador. Igual habrá unos 4 o 5 candidatos y pues ahí habría nada más que estar pendiente para ver cuál es el candidato que les convence más. Muy bien, consejero Andrade, pues muchas gracias por toda esta plática que hemos tenido el día de hoy sobre la importancia de que obtengamos una credencial de elector en el extranjero, ya que estamos residiendo fuera de nuestro país, y que podamos de esa forma también ser partícipes de la vida política de México. ¿Alguna sugerencia adicional? Pues nada, Salvador, reiterar, como dices, esta importancia que tiene que los mexicanos puedan votar desde el exterior. Ahorita pues vamos a vivir una coyuntura especial con el nuevo gobierno en Estados Unidos. No sabemos exactamente cuáles van a ser las políticas hacia la migración mexicana, pero creo que es muy importante que los mexicanos allá se acerquen a México, se acerquen vía los consulados, que tengan sus trámites en orden, que tengan su credencial para votar y principalmente es muy importante que voten. Como te decía, yo creo que más allá de la coyuntura ahorita
de Trump. Creo que lo que importa es que siempre México esté pensando en estos mexicanos que están del otro lado de la frontera, aunque no necesariamente estén amenazados como lo están ahora. Pues muy bien, consejero Andrade, muchísimas gracias. Le reitero que es un placer y ha sido un placer platicar con usted sobre esto y ojalá que en el futuro podamos tener pláticas similares. Claro que sí, Salvador, con mucho gusto. Igualmente, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Gracias a usted y como le digo, pues estaremos en contacto para que sigamos teniendo más información sobre cómo se está desarrollando todo esto. Claro que sí, Salvador, con mucho gusto. Muy buenos días. Gracias y buenos días también para usted. Bueno, pues muy bien, hasta aquí dejamos nuestra plática con Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral de México, sobre la credencialización de los mexicanos que residen en el extranjero con miras a las próximas elecciones presidenciales de México. Soy Salvador España y los invito a seguir disfrutando de más música, información y cosas interesantes aquí en Spanish Public Radio. Les recordamos que transmitimos para ustedes desde la Universidad Nacional Autónoma de México en Chicago.